Doctor Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña de Juan Manuel Santos en Bogotá, bienvenido a Palabras Más. Doctor Álvaro, me place muchísimo estar con usted hoy aquí. Gracias por la invitación. No, es un gusto tenerlo acá para hablar de política justo en esta recta final de la campaña presidencial. Y antes de entrar en los detalles de cómo va la campaña, quisiera hacerle una pregunta porque me interesa mucho entender cuál es su situación personal política hoy. Porque digamos, para todos su figura siempre se vio al lado de Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa siempre contó con su respaldo en los momentos más importantes de su gestión y hoy en día usted es jefe de debate de Juan Manuel Santos en Bogotá. ¿Cómo se dio ese tránsito y por qué, por las cosas de la política, no está usted hoy al lado de Enrique Peñalosa? Pues fue un proceso largo, permanentemente dialogado con Enrique Peñalosa. Tengo un gran afecto, una gran admiración por él. Yo creo que uno de los hombres mejor preparados y de lejos el mejor gobernante que tuvo Bogotá en su historia. Hace unos meses, cuando se dio la alianza entre los progresistas y el Partido Verde, en el Congreso del Partido Verde se adoptó una decisión y es que había que defender el modelo Petro de desarrollo urbano en el Congreso de la República, como un militante del Partido Verde que iba hacia un nuevo partido que era la Alianza Verde. Yo les dije, yo no voy a defender ese modelo, yo tengo diferencias muy profundas, precisamente por la formación peñalosista y por la formación urbana al lado de Enrique Peñalosa, tengo diferencias muy profundas, de tal manera que yo no voy a ir al Congreso a defender algo en lo que no creo, en lo que no comparto, y por esa razón tomé la decisión de no aspirar nuevamente al Congreso de la República. Fue una decisión de vida muy fuerte. En ese momento Peñalosa regresa al país, él vivía más afuera que aquí, y llegó al Congreso del partido, decidió quedarse en el partido, en una convivencia que yo califiqué de un acto de incoherencia en ese momento, y competir por la postulación presidencial, ganó la postulación presidencial. Mientras tanto yo duré 4 años trabajando muy de la mano del presidente Santos. Tuve que ser ponente de la ley de víctimas en el Congreso, del fuero penal militar de nuestras Fuerzas Armadas. Tuve que ser ponente de la nueva redistribución de regalías que ha costado bastante en este proceso electoral, pero a su vez autor y ponente del marco constitucional para la paz y del referendo para la paz. De muchas iniciativas más, pero le muestro esas para simplemente evidenciar la cercanía que desde el legislativo logré con el presidente Santos en la unidad de propósito de lograr la paz de Colombia. Y eso llega a su punto, digamos, fuerte, cuando el presidente del Senado y el presidente de la República, el doctor Santos, me piden que viaje con un grupo de congresistas a La Habana a dialogar con los negociadores de las FARC e intentar persuadirlos de cuál debería ser el mecanismo de refrendación. Ahí nace, digamos, una defensa muy fuerte que hago del referendo como el mecanismo para refrendar los acuerdos de paz, y tengo una sintonía del 100% con la forma y los temas que conduce Juan Manuel Santos del país. Finalmente, el presidente Santos lanza su candidatura a la reelección. Yo hablo con Enrique Peñalosa y le digo, el momento histórico es el momento de la paz. Yo creo que Peñalosa debería esperar un poco, y yo sí quisiera que él fuera o nuevamente alcalde o incluso presidente de Colombia, pero si no hubiese estado el momento histórico de la paz de por medio y la aproximación programática que hice durante 4 años con el presidente, seguramente hubiera estado con Enrique Peñalosa. Hablaba usted de que lo que está en la historia detrás de la decisión que terminó acercándolo a usted de manera tan importante al presidente Santos y alejándolo de Peñalosa, entre comillas, a pesar del cariño y el aprecio que le tiene, está el tema de la llegada de los progresistas a la Alianza Verde. ¿Cómo ve usted el gobierno de Petro en Bogotá? ¿Y cómo ve usted el hecho de que hoy Petro esté apoyando junto con usted la reelección del presidente Santos? Sí, yo mantengo la distancia con ellos. De hecho, como jefe de la campaña en Bogotá he tenido que dialogar con ellos, con los secretarios que se han retirado, con algunos de los concejales de progresistas. Y lo primero que hicimos cuando nos encontramos fue decir, aquí no venimos los dos a construir un proyecto urbano para Bogotá, sino nos une algo que está por encima de Bogotá, del programa, digamos, urbano. Yo mantengo mis críticas, pero lo que nos une es construir un escenario de paz para Colombia. Lo dije en el Congreso durante estos 4 años, en el que ejercí oposición al gobierno de Petro, y la mantengo. Pero lo dije, la historia de vida de Gustavo Petro como un guerrillero desmovilizado es una prueba de que en Colombia
sí es posible hacer la paz, respetar la vida de los contradictores y hacer en medio de la tolerancia un debate de ideas y no simplemente una violencia con las armas para eliminar al contradictor. Ese es un testimonio de vida de Petro. Cuando Petro nos ganó la alcaldía, pues yo estaba también al frente de la campaña de Enrique Peñalosa para la alcaldía de Bogotá, cuando nos ganó Petro, yo intervengo en el Congreso reconociendo la derrota y declarando mi admiración, no por Petro en sí mismo, sino por la democracia colombiana y la ruta que nos estaba señalando esa derrota, que era la ruta de la paz. Por eso que Petro llegue a la campaña tiene un valor simbólico de legitimación de la búsqueda de la paz en cabeza del presidente Santos, pero no nos convierte a nosotros ni en petristas, ni en progresistas, ni tampoco hinchas de su discurso. No, mantenemos la lejanía, pero coincidimos en un tema superior de paz. Ya en la parte operativa de esa cooperación política, ¿a usted le parece responsable el hecho de que una parte importante del gabinete del alcalde de Bogotá y una parte importante de altos funcionarios del gobierno hubieran abandonado sus puestos en los últimos 15 días de la campaña para venir a reforzar después de los resultados de la primera vuelta el trabajo específicamente en Bogotá? Estamos hablando de Rafael Pardo, de ministro, de Gina Parodi en el SENA, de David Luna, que estaba haciendo una alta consejería en el gobierno, aparte de los secretarios y otros funcionarios de la alcaldía de Bogotá, desmantelar esas entidades para venir a ayudar en la política en los últimos 15 días, ¿tiene sentido? Primero, no hay desmantelamiento, simplemente sale, digamos, la cabeza, pero ahí hay unos equipos y unas estructuras en dinámicas tan grandes como la del SENA, el Ministerio de Trabajo, la Consejería Regional que asumía David Luna, pues hay estructuras y equipos que permiten la continuidad de los programas y la ejecución de las políticas del gobierno. De manera que no me parece que haya desmantelamiento. Lo segundo es, citando a Laura Gil, una periodista muy querida por los colombianos, decía en su última columna y en sus últimos trinos, nunca como antes había tanto en juego para el destino de la sociedad colombiana. A mí esa frase me impactó muchísimo y yo creo firmemente en eso, por eso no fui al Congreso, por eso me puse la camiseta a trabajar muy duro por la reelección del presidente Santos, porque creo que eso es lo que vio el gobierno o el alcalde Petro, lo que ve el presidente Santos, lo que ven personas como yo y muchos colombianos que tomamos la decisión de dejar nuestras actividades cotidianas. La mía era ser congresista y estaba casi condenado a ir nuevamente al Congreso y decidimos renunciar. Todos decidimos renunciar porque el momento histórico lo amerita. Decía, hablado también entrevistando a otra persona en estos días, es posible que la paz no nos lleve al cielo, no nos lleve al paraíso, pero sí nos va a sacar del infierno de violencia que lleva este país durante 50 años. Por eso creo que es un acto de responsabilidad de los colombianos tomar la decisión de ser parte de la decisión, de ser parte para ayudar a orientar la opinión pública y dar esta batalla por la paz. Al hablar usted en ese sentido, pues es imposible dejar de pensar en la dicotomía que se ha presentado en esta campaña, que tiene que ver con la polarización de la cual quiero hablarle más adelante, en el sentido de que una de las dos opciones encarna la paz y la otra no. ¿Es posible decir que la mitad del país, o por lo menos la mitad del país, está en contra de la paz en Colombia? No, yo no creo que en Colombia haya personas en contra de la paz. Lo que sí hay es detractores y unos enemigos muy grandes del proceso de paz que lidera el presidente Santos y que tiene sentada a las FARC a punto de desmovilizarse y dejar las armas en La Habana. Los colombianos todos queremos la paz, llevamos 50 años de violencia, su generación, que es la misma mía, doctor Álvaro, y la de todos los colombianos que nos ven. Yo creo que nadie recuerda un día en paz en Colombia, por eso creo que todos queremos la paz. Obviamente hay intereses de por medio, hay gente que vive de la guerra, del comercio de las armas, hay gente que vive de la tragedia de los colombianos, pero esa gente es la minoría. Yo creo que la mayoría de los colombianos queremos la paz y mucha gente se pronuncia en contra del proceso porque creo que son engañadas. Cuando se atreven a decirle, por ejemplo, a los miembros de la policía o de las Fuerzas Armadas que estamos negociando las Fuerzas Armadas, que va a venir un guerrillero a ser ministro o viceministro, que eso es lo que les dicen, pues los engañan, que van a perder sus derechos laborales, los engañan. Nada de eso es cierto y eso ha hecho que haya una impopularidad del proceso a punta de mentiras. Y obviamente las FARC tampoco ayudan nada, siguen con actos terroristas, pero es una regla de juego que es negociar en medio del conflicto. El otro modelo era cesar
el conflicto en un despeje que ya se hizo en el Caguán, 40.000 kilómetros cuadrados se despejaron y eso terminó en una tragedia porque se rearmaron las FARC, aumentó el narcotráfico, se financiaron mejor y se prolongó el conflicto cuando se levantó y no había voluntad de diálogo. Ahora no tenemos despejado nada, mantenemos la presión militar, hemos dado de baja a 52 cabecillas, los más importantes de la guerrilla, Alfonso Cano y el Mono Jojoy, fueron dados de baja por el presidente Santos y se mantiene la presión. Yo creo que mantener la presión en la fuerza pública, por parte de la fuerza pública a la guerrilla, hace que estén sentados en la mesa negociando. De tal manera que es una combinación, el de negociar en medio del conflicto que ha salido bien, pero obviamente cada vez que las FARC en medio del conflicto asesina, como lo hizo esta semana, a policías, a miembros de la fuerza pública, cuando hace un atentado contra la población, pierde popularidad el proceso porque pierde credibilidad. Las FARC no han ayudado a las FARC en este proceso. A contrario, Censu, el presidente Santos ha puesto en riesgo incluso su reelección. Usted lo sabe muy bien, Álvaro, y los televidentes también, que presidentes en ejercicio son reelectos casi que automáticamente. ¿Por qué razón el presidente Santos pone en riesgo su reelección por defender un proceso de paz? Por una convicción plena de que vamos por el camino correcto, a pesar de los costos que ello implique. Usted tiene una larga carrera política. ¿Usted había presenciado alguna vez una campaña como esta, con las características que tiene de polarización, en cierta forma de agresividad, incluso de guerra sucia que se ha denunciado, que se ha visto en los medios de comunicación? En las campañas en Bogotá nos daban muy duro con la guerra sucia. Yo creo que esto se ha venido construyendo, tal vez en la campaña en la que nos ganó Samuel Moreno fue tan calumniado Enrique Peñalosa que lo pusieron pues como el dueño de Transmilenio, como el dueño de los volardos, como, en fin, realmente muy injusto, sin pruebas, sin nada. En esta campaña se elevó a la N potencia esa guerra sucia. Yo ya lo había vivido en las campañas de Bogotá, pero en estas campañas, por ejemplo, atreverse a decir que el presidente recibió dineros del narcotráfico en su campaña pasada y que las pruebas se presentarían después de las elecciones, fue algo que hizo demasiado daño, porque no hay nada que nos disguste más a los colombianos que el tema del narcotráfico y la política, esa asociación macabra que dio con la vida de Luis Carlos Galán. Yo fui secretario de Luis Carlos Galán siendo muy joven, y el dolor yo creo que no lo superamos nunca. Llegar otra vez a relacionar el narcotráfico y la política fue algo realmente macabro en la pasada elección. Ahora, descubrir el tema de que un hacker, un hombre experto en computadores, filtrara las negociaciones, los negociadores y al propio presidente de la República con el ánimo de utilizarlo políticamente, eso sí no lo había visto yo en la historia de Colombia. Creo que se degeneró demasiado la guerra sucia e hizo una afectación enorme en la imagen del presidente y una decepción muy grande en los electores. No me cabe la menor duda que ahí está la fuente de la abstención y del voto blanco en Colombia, una campaña que reemplazó las ideas por la guerra, por otra forma de hacer la guerra. Lo invito a que hagamos una pausa para venir a hablar de las características de esa primera votación y qué se espera para la segunda.